Hoy estamos entrevistando al ingeniero David Vega Becerra. Él fue el último orador del movimiento del 68 y bueno, él El 2 de octubre. 2 de octubre como tal, egresado del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, lo que ha conllevado su vida ha sido desde la cuestión en desempeñar y sobre todo en los últimos años se ha desempeñado en los temas de a la academia, la educación, ¿no? Siendo uno de sus, yo consideraría, pasiones que tiene acerca del trabajo con los jóvenes. El día de hoy es tener una plática acerca de quién es David Vega, de cómo es que ve desde ahora, ya desde una óptica ya 51 años, el tema del movimiento del 68, qué cambios, qué cosas, qué mejoras, qué retrocesos ha habido, ¿no? A mí me gustaría mucho que se platicara de viva voz, ¿no? Porque es un personaje histórico, vive en este tipo de foros para que nos pueda contar desde viva voz la perspectiva que él vivió y que él vive hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría comenzar por el tema de cómo vivió el 68 y cómo es que actualmente se vive el movimiento. Digo, no sé mucho, estuvieron las manifestaciones por los 51 años, entonces me gustaría que nos platicara cómo ve esa diferenciación entre estos dos acontecimientos, momentos. Sí, bueno, en concreto, yo viví el 68 desde el principio hasta el fin. Es decir, fui parte del grupo de estudiantes que luchábamos en contra de las formas autoritarias del gobierno y de algunas expresiones en el medio estudiantil a través de las organizaciones oficialistas. Esto generó toda una serie de luchas que no solamente fue en el 68, fue desde el año de 1967 cuando nos movilizamos 70,000 estudiantes en solidaridad para que una escuela que era privada fuera una escuela federal. Esto generó en el medio una capacidad de identidad entre las diferentes expresiones y dirigentes de las escuelas que participamos en aquel acto de solidaridad. Yo en lo particular fui representante de mi escuela ante el Consejo Nacional de Huelga. Soy egresado de una escuela de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y reitero, desde el principio hasta el fin, que fue cuando el día 2 de octubre que fui nombrado como uno de los oradores y que me tocó hablar sobre un tema muy importante de trascendencia para el movimiento, que fue el papel de las brigadas políticas de difusión y de convencimiento hacia la sociedad. Y ahí fui detenido, ya que en el momento que estaba hablando, cuando surcaron las bengalas, la primera bengala verde, pues ante la situación y el azoro y ese desconcierto que se generó, yo soy el que gritó: no corran, compañeros, que son balas de salva. Y posteriormente, ante la situación de los balazos intermitentes que se generaron desde un principio y que los ubico a un lado de la tribuna, a un lado izquierdo, y que hoy sabemos que es el lugar donde se apostaron miembros del Estado Mayor Presidencial, que fueron los que generaron los primeros disparos. Esto me ha permitido de alguna forma ser un testigo histórico viviente de este acontecimiento. Tengo un libro que es una voz desde la masacre, en donde narro estos episodios y además pues narro parte de mi trayectoria y de mi vida profesional. Ahora, en el momento actual, el pasado 2 de octubre, pues asistí, como todas las marchas prácticamente conmemorativas del 2 de octubre, en un ambiente en donde estaba permeado por violencias que se habían generado anteriormente por la protesta de las mujeres y que se habían hecho algunos actos de violencia extrema por un grupo de encapuchados que se autonombran anarquistas. Esto generó en el ámbito de los que estábamos participando pues un planteamiento que decíamos: esta marcha es sin máscaras y sin violencia. Eso es lo que de alguna forma se concretó con las vallas de personal que fueron protegiendo desde la salida
el mitin enfrente del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco hasta el Zócalo. La avanzada de este movimiento logró pasar todo el trayecto sin provocaciones. Sin embargo, atrás empezaron a llegar ya otros grupos y además esta marcha, quiero decirles que ya estaba muy fracturada desde el principio, ya que había contingentes que se han organizado por fuera de la estructura o de la columna central que siempre ha encabezado el Comité del 68, en donde yo participo, aunque de alguna manera últimamente pues estamos un poquito retirados, además por la distancia que yo vivo del Distrito Federal, pues no me permite estar continuamente en algunas reuniones. Sin embargo, yo he continuado y he aplicado la línea que se ha definido en este comité del 68. Esta cuestión generó incluso dentro de la propia marcha situaciones un tanto inéditas. Por ejemplo, yo en lo particular vi y consideré que era muy importante sacar una fotografía de los abanderados, que estaban dos compañeros de la Escuela Wilfrido Macié, la abanderada Mitocleya González Guajardo y el compañero Campos. Y me desprendí de la cabeza y entré para tomar la foto. Sin embargo, había gentes que los habían convocado a ser elementos de seguridad y prácticamente me sacan a golpes. Entonces, esta situación es increíble, que a 51 años, yo que soy un testigo viviente y que simple y sencillamente por ir a sacar una fotografía que me pareció muy importante, como un elemento de seguridad del propio Comité 68 me sacan prácticamente a aventones. Efectivamente logré sacar una foto, pero no con toda la nitidez que era mi intención. Sin embargo, terminamos la marcha y soy testigo de cómo los medios de comunicación le dieron una gran importancia a algunas acciones de violencia prefabricadas que están de alguna manera concebidas con anterioridad y que actuaron como lo hacían los anteriores porros, ya que anteriormente todas las marchas en donde yo he estado y todas las que se han realizado siempre hemos tenido o habíamos tenido que sortear la presencia de los porros, pero los porros eran el brazo político del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Eso está comprobado. Y muchas veces hicieron actos para generar una serie de condiciones y desvirtuar los planteamientos de las diferentes marchas que han sido sucesivas y de acuerdo a las circunstancias del desarrollo político del país. Y hoy en día se ve muy claramente que estos grupos lo que pretenden es generar situaciones de violencia extrema para descarrilar un proyecto de nuevo gobierno. Porque es evidente que estas acciones no son nada más solamente el producto de la calentura juvenil o de la radicalización de jóvenes que tienen algo que decir a través de estas formas y medios. Entonces, esta es una cuestión que a mí me ha llevado a reflexionar y comentar con algunos compañeros, que este tipo de acciones y de participación a través de mítines, de marchas, realmente tenemos y generamos flancos, ¿verdad?, que ya son aprovechados en diferentes circunstancias de acuerdo a los diferentes intereses de carácter político. Pero lo que está muy claro es de que ahora estos jóvenes, incluso ya se habla que ya no son solamente los grupos políticos que estaban agrupados en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, sino que obedecen ya a intereses en donde hay financiamiento. Incluso se habla que en algunas escuelas, como en el ITAM, se dice, no soy testigo vivo para poderlo ver, pero se comenta que ya hay toda una estructuración, que han ido preparando a jóvenes, como en otras ocasiones se preparó al grupo de los halcones, ¿sí? Esto fue una acción preparada con mucho tiempo de anticipación y que afloraron. Obviamente los halcones afloraron el día 10 de junio, haciendo toda esa acción criminal. ¿Por qué? Porque era importante para el régimen de aquel entonces de que no estuviera presente ni la policía, ni mucho menos el ejército, porque les había costado demasiado políticamente. Entonces, esto es algo que se presenta y se da en esta última marcha.
Ahora, dentro de esto hay un planteamiento que en lo particular yo creo que es importante matizar, porque siempre nosotros hemos solicitado castigo a los culpables, y se plantea como si no hubiera pasado el tiempo. Castigo es una de las grandes demandas que se repite en forma reiterada, castigo a los culpables. Y bueno, los culpables, la mayor parte de los culpables directos ya se murieron. Y el único que de alguna manera queda públicamente es Luis Echeverría Álvarez, que la misma vida lo está castigando, sus propios hijos lo han despojado y prácticamente pues ya es un ser en las últimas condiciones. ¿Por qué? Yo hago esa pregunta, ¿por qué seguir insistiendo en un planteamiento cuando hay una cantidad de problemas mucho más graves que meter a la cárcel a un viejito decrépito? ¿Sí? Que es culpable, si es culpable, que es criminal, si es criminal, y que de alguna forma hay una decisión, hay un juicio sumario por la sociedad en donde se le ha señalado el tipo de persona que era. Y no solamente es un criminal, porque hoy se sabe que era parte orgánica de un organismo de inteligencia de los Estados Unidos. Y no solamente él, sino otros presidentes como el propio Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, pero hoy en día los jóvenes están urgidos de otra serie de salidas. Hay una crisis terrible entre los jóvenes, no hay empleo o empleos mal pagados, la violencia terrible que existe es algo que nos debería de preocupar mucho, y no estar alentando situaciones o sentimientos de castigo extremo cuando realmente en la sociedad hay una serie de problemas muy graves. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en día el problema del calentamiento global es una realidad. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, aquí yo planteé, y eso lo subí en mi muro, estoy en lo particular en una disyuntiva. O sea, nos metemos en esa línea de venganza, de castigo, bueno, este señor lo tenemos que meter a la cárcel como si fuera lo único, ¿no? Cuando realmente hay otra cuestión que es muy importante valorar. El movimiento estudiantil triunfó. El régimen nos ha dado un reconocimiento en letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el año pasado, en un acto, ya con esta nueva composición política en la Cámara de Diputados, se nos reconoce, ¿verdad?, al movimiento estudiantil del 68, no a un líder o a dos, o los que salgan más en los mítines, no, es a una generación. Y esto es importante retomarlo, porque, por ejemplo, también hay un decreto presidencial, el día 2 de octubre es Día de Duelo Nacional. Yo quiero decirte que en muchas escuelas no se aplica y se acata esta disposición de que el día 2 de octubre se debe izar la bandera media asta. Salvo algunas ocasiones, hubo un evento oficial el día 2 de octubre encabezado por la presidenta de la Ciudad de México, ¿verdad?, Claudia Sheinbaum, con algunos personajes, y pues ahí se puso y se hizo un acto de honor a los que participaron y a los caídos el día 2 de octubre. Entonces, estas fechas del 2 de octubre ve que son altamente conflictivas, que de alguna manera a veces se aprovechan para otros fines diferentes, que es la conmemoración o el de exigir justicia, porque efectivamente hay muchas cuestiones que todavía no se han esclarecido, pero hay una cuestión fundamental. Este régimen y este presidente, y esto en lo particular yo creo que es importante reconocerlo, si el Estado Mayor Presidencial era parte de un ejército dentro de otro ejército y que cometieron muchas acciones indebidas, por no decir de otro tipo, porque tampoco quiero agarrar boleto con la instancia de nuestro ejército, ¿verdad? Pero él está poniendo orden, algo que era inaudito. Es el único país donde prácticamente había 2 ejércitos, ¿sí? Y ahorita el Estado Mayor Presidencial está cumpliendo sus funciones dentro del ejército. Y lo que dice nuestro presidente, 8,000 elementos eran los que estaban encargados de la vigilancia y de otras muchísimas cosas más. Entonces, eso pues nos debe de dar un aliciente de que, en primer lugar,
Es un reconocimiento al movimiento estudiantil y esto debemos saber acatar y valorar la importancia de los triunfos. Mira, en el 68 hay un episodio en la que no se logró el diálogo porque nos hablaron por teléfono en una de las sesiones cuando estaba muy álgido las cuestiones de la confrontación y se abrieron espacios, pero que nosotros como grupos de estudiantes no teníamos la capacidad y la concepción de generar instancias de representación para entrar a una fase de negociación. Y entonces, por ejemplo, en esa ocasión, es decir, contestamos al teléfono, fíjate, cómo en aquel entonces cometimos también muchos errores, hay muchos aciertos, pero en aquel entonces se planteaba que si contestar el teléfono, ¿verdad?, era conservar el principio del diálogo público. Entonces, una cuestión que hoy en día se puede ver como una cuestión de absurdo, ¿sí? Bueno, ahora, si el régimen nos ha dado un reconocimiento, ¿cómo podemos retomar esto y valorarlo en su exacta dimensión para hacer planteamientos que esclarezcan algunos de los episodios más oscuros y terribles del 68 y no centrar, ¿verdad?, como si fuera una cuestión del último honor, ¿verdad?, castigar a un viejito, ¿verdad?, que claro, no es ningún inocente, ¿sí? Pero este es un dilema en el que yo en lo particular me encuentro y que lo he manifestado públicamente. Sí, yo considero, y bueno, con lo que usted comenta, es partir de lo que ya se ha logrado y partir de allí a lograr mucho mejores avances, ¿no? En el sentido, digo, el tema, y a veces tenemos una cultura, un tema más egoísta, un sentido más de mezquindad, en donde queremos como castigar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y que parecería que hay una especie de diferencia en el comité. Yo diría hasta de obsesión, así lo califico. Y eso yo pienso que a veces nos ciega, como usted lo comenta, nos ciega en el sentido de ver qué es lo que se ha logrado y hacia dónde podemos todavía continuar, ¿no? Digo, el aspecto que usted menciona y me llama mucho la atención, algo que dijo y de este emblema o lema de la anterior marcha sobre que era sin máscaras, ¿no? Es una forma tal vez de recurrir a los viejos hábitos, ¿no?, del régimen, pero yo consideraría o entendería que con una instrumentación diferente, en el sentido de querer nuevamente tirar o manchar a este tipo de movimientos, ¿no?, tratando de nuevamente insertar a personas, ¿no?, que van por ciertos grupos que ahora no solamente quieren deslegitimar un movimiento, ¿no?, sino que quieren deslegitimar un aspecto de un cambio de régimen, ¿no? Había mucha gente que efectivamente fue movilizada por el gobierno del Distrito Federal, que eran trabajadores y que con una playera blanca, y como algunos de este sector, cuando irrumpen los enmascarados, ¿verdad?, se dirigieron a ellos, ¿verdad?, y los empezaron a rociar de pintura, los hicieron correr y los hicieron incluso de alguna manera hasta tratar de defenderse y de protegerse quitándose las playeras. Pero el papel de los medios de comunicación fue exaltar al extremo todo este tipo de acciones, cuando en el resto de la plancha del Zócalo se estaba llevando a cabo el mitin en condiciones normales. Ahora, estamos hablando de condiciones normales en donde siempre hay jaloneos, hay algunos grupos que a veces incluso pretenden subirse al podio, en fin, siempre hay gentes jóvenes, sobre todo jóvenes, que se enervan y actúan de una manera no razonable, pero la mayoría de los participantes a este meeting, como en todas las ocasiones del 2 de octubre, son sectores altamente conscientes, organizados. Hay contingentes que van perfectamente bien organizados. Hay escuelas, por ejemplo, de un CCH, que por ejemplo llevaron cuestiones de un tanque hecho, ¿verdad?, con material desechable, y que de alguna manera hicieron una exhibición, ¿verdad?, de algo que sucedió en aquel entonces,
¿sí? Hay muchas consignas, sobre todo los estudiantes normalistas siempre participan de una manera muy organizada, o sea, muy disciplinada. Entonces, este tipo de acciones, pues lo único que generan es tratar de transquiversar, ¿verdad?, de formar la justeza de una lucha, de una participación, porque esta participación, pues evidentemente es un acto cívico, de recordatorio y de exigencia, que si este tipo de acciones que hubo en el 68 no se repitan, ¿verdad? Porque pues tenemos los desaparecidos de la normal de Yotzinapa, es una situación de vergüenza de que a estas alturas, ¿verdad?, no se sabe exactamente dónde quedaron. Entonces, hay un sinnúmero de problemas, tantos desaparecidos que hay en el país, en fin. Entonces, esta situación de la marcha también nos debe de obligar a pensar, ¿sí? Y en lo particular aprovecho este espacio de que hay formas posiblemente diferentes de generar acciones de lucha y de participación, y creo que ahora tenemos que aprovechar las redes sociales, porque no sé a cuánta gente va a llegar este mensaje, pero por lo que hemos platicado, esta cuestión llega a miles de gentes. Aquí quiero aprovechar que en la reciente pasada Asamblea de la ONU, el presidente de El Salvador hizo alusión a esta situación, e incluso las estructuras, las formas de representación, las formas de discusión que se dan en la ONU, pues tenemos que ir pensando en otras formas y maneras. Si ellos y un presidente de Centroamérica hace este planteamiento, ¿por qué nosotros no debemos de pensar también que este tipo de marchas posiblemente ya agotaron, ¿sí?, su capacidad de denuncia, y que más bien se aprovecha por los enemigos, los contrarios, para generar situaciones de caos, de violencia y de desviación de las causas originales, ¿sí? Entonces yo creo que con esto podríamos cerrar esta sesión, ¿no? Bueno, salvo lo que tú digas. A mí nada más para cerrar, me gustaría, en este sentido de hablando de la etapa de juventud donde se genera este movimiento, que ya recalcamos algunos aspectos de diferencias generacionales que usted ya lo hizo saber. Hay sectores que muchas de las veces parecería que hay avances que no son tan notables, hay unos que sí son notables, pero a mí me gustaría, ¿qué mensaje podría darle a estas nuevas generaciones, ¿no?, estos jóvenes que también a lo mejor ya no les tocó vivir un viejo régimen, que ya nacieron en esta transición que encuentran ya un régimen del PAN, hasta algunos todavía que nos tocó vivir parte del PRI, pero no nos tocó el sentido totalmente centralista de un poder casi hegemónico, ¿no? Mira, nosotros los del 68 no somos, o al menos en lo particular yo, el padre, el abuelo, que les dice los consejos a los niños. Cada generación es responsable de su situación que les toca vivir. Cada generación se tiene que saber organizar, se deben de clarificar exactamente los objetivos y sus problemas, ¿sí? Ahora, nosotros en lo particular, lo que nos tocó hacer, ahí está como una muestra y una capacidad que tuvimos una generación, ¿sí?, para dar una lucha por las libertades democráticas, y consolidamos algunas cosas que a lo mejor hay muchas cosas que no logramos hacer, ¿sí? Pero los jóvenes de hoy en día tienen que identificar, ¿sí?, y se tienen que organizar y tienen que crear sus propias formas de lucha y de participación para poder avanzar, ¿sí? Eso yo le agradezco a David que nos haya acompañado el día de hoy para lo que es esta entrevista. Si es que hubiera algunos que al momento de ver el video tuvieran algunas dudas, comentarios o sugerencias, pues nos puedan ahí colocar algún comentario y ya de allí pues hacerlo llegar a David o solamente una cuestión de discusión a partir de las redes que debemos de dar uso, ¿no?, a estas nuevas formas de comunicarse. Entonces pues nuevamente te agradecemos muchísimo, David. Para servirte, y estamos a tus órdenes, y esperamos que los radioescuchas, ¿verdad?, o los televidentes de este programa, ¿verdad?, si hay alguna preocupación, pues que manden a los compañeros que organizan este tipo de conferencias, pues para si hay problemas o dudas o preguntas, con mucho gusto. Por lo pronto, solamente me retiro con un planteamiento hecho de siempre, y decir, 2 de octubre no se olvida.
Y este es el libro, ¿verdad?, del último orador en Tlatelolco, el día 2 de octubre de 1968, que es su servidor, José David Vega Becerra. Muchas gracias por su atención.